El día de hoy le traemos grandes noticias para el pueblo americano, ya que estas semanas están saliendo pagos entre 500 hasta 600 dólares en algunos estados. Y no solo eso, también le traemos una sorpresa, y se trata de un pago de hasta 3,000 dólares que estaría llegando el próximo mes de abril en un estado en concreto. El año pasado se vio afectado por el rápido aumento de la inflación, sobre todo con los hogares de bajos ingresos, pasando apuros económicos ante la crisis del costo de vida. Tras 2 años donde se ha estado pesando esta inflación, la economía de los Estados Unidos se vio afectada en varios desabastecimientos, desde cadena de suministros hasta en última instancia subir precios de artículos de uso cotidiano, entre ellos incluidos los comestibles. Como una medida para poder ayudar al alivio de esta carga financiera de los residentes, varios estados de la Unión Americana han implementado el uso de reembolso de impuestos y de cheques de estímulos estatales para poder ayudar a aquellos hogares de pocos ingresos a superar estas dificultades. Entonces, ¿qué estados están considerando ofrecer pagos de estímulo? La siguiente es una lista de estados en todos los Estados Unidos, los cuales continúan emitiendo pagos a través de cheques de estímulos y reembolsos de impuestos para ayudar a su gente. El primero que hablaremos es de pagos automáticos. Van entre 300 y hasta 600 dólares. Es un bote de 500 millones de dólares y sale en esta semana. Efectivamente, estaría saliendo un pago de hasta 600 dólares, programado para salir al final de esta semana o también fin de este mes. La Comisión de Impuestos del Estado de Idaho ha estado enviando reembolsos a los residentes calificados desde el otoño. La agencia ha dicho que alrededor de 75,000 pagos se enviarán automáticamente y será semanal. Tiene un valor desde los 300 dólares para individuos y hasta 600 dólares para parejas. Tenga en cuenta que los reembolsos pueden valer el 10% de los impuestos sobre la renta del año 2020, o cual sea la cantidad que sea mayor. A fines de este mes de marzo, la Comisión de Impuestos afirmó que se espera enviar 800,000 pagos con un valor de hasta 500 millones de dólares en total. Eso significaría que este grupo recibirá un cheque a más tardar el viernes 31 de marzo. Los requisitos de elegibilidad. Para ser elegible a estos reembolsos, los contribuyentes deberían haber presentado sus declaraciones de impuestos antes del 31 de diciembre del año 2022. Además, deben ser residentes de Idaho por año completo, tanto para el año 2020 como para el año 2021. Incluidos en este grupo están aquellos que presentaron el formulario número 24 para reclamar el reembolso de crédito de comestibles, el cual tiene un valor de 100 dólares para la mayoría de los contribuyentes en este estado. Aquellos que califiquen para los cheques ahora pueden también rastrear sus pagos a través de los servicios en línea por parte de la Comisión de Impuestos. El siguiente pago único de impuestos es desde 250 dólares hasta 500 dólares, con un fondo de 1,000 millones de dólares en el bote. Estamos hablando de otro pago único de impuestos, que estará pronto en las cuentas bancarias. Se trata del gobernador de Georgia, Brian Kemp. Este firmó un proyecto de ley que otorga a los residentes un reembolso especial de impuestos sobre la renta estatal. Los 1,000 millones de dólares para financiar los pagos provienen del superávit presupuestario récord de este estado. Mientras algunos que están en Washington D.C. piden aumentos de impuestos, nosotros estamos enviando dinero a los trabajadores georgianos, fueron las palabras del gobernador Kemp. Mientras ellos quieran hacer crecer el gobierno, nosotros estamos haciendo crecer las oportunidades. El año pasado devolvimos más de 1,000 millones de dólares a los contribuyentes de nuestro estado, y estoy orgulloso de lo que estamos haciendo nuevamente. Gracias a aquellos en la Asamblea General que apoyaron esta medida para poder ayudar a las familias de Georgia que luchan contra la alta inflación de 40 años. El señor Kemp hace referencia a este reembolso de 500 dólares que fue emitido también el año pasado y fue idéntico al que está por suceder. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad? Hay requisitos
de elegibilidad e ingresos para poder calificar este reembolso. El monto de reembolsado va a depender del estado civil para efectos de su declaración. Los contribuyentes solteros y las personas casadas que presenten una declaración por separado recibirán $250, mientras que los contribuyentes cabeza de familia recibirán hasta $350. Por último quedan las parejas casadas, que éstas presentan su declaración en conjunto y obtendrán los $500 completos. El Departamento de Ingresos de Georgia anunció que los pagos se realizarán a los residentes que, para empezar, presentaron su planilla de renta de personas físicas de los años grabables 2021 y 2022 antes del 18 de abril, que tengan una obligación tributaria para el año 2021, que sea residente de Georgia, residente de parte del año o no residente, y que los pagos comenzarán a implementarse en 6 a 8 semanas. Y como lo prometimos, traemos una sorpresa, y es que residentes elegibles podrán recibir hasta $3,000 durante el verano. Los residentes elegibles de Montana podrán recibir hasta $3,000 en múltiples reembolsos de impuestos durante el verano. El gobernador Greg Gianforte promulgó los proyectos de ley número 192 y 222 de la Cámara de Representantes el 13 de marzo. Estos brindan reembolsos para los impuestos sobre las rentas individuales y los impuestos sobre la propiedad de los residentes. Para poder calificar, los residentes deben haber presentado sus impuestos sobre la renta individuales para el año 2020 y 2021 a tiempo, haber sido residentes de tiempo completo durante el 2021 y no haber sido reclamados por otra persona como dependientes. Para ser elegible, los residentes simplemente deben haber sido propietarios de una propiedad en Montana durante al menos 7 meses. Este plan ofrece la mayoría de los fondos posibles, con un máximo de $2,500 para parejas que presentan su declaración en conjunto y $1,250 para personas que presentan su declaración individual. Este plan también otorga a los residentes elegibles una suma global de $500. El Departamento de Ingresos de Montana comenzará a emitir reembolsos de impuestos sobre la renta individuales a partir de julio y reembolsos de impuestos sobre la propiedad a partir del 15 de agosto. El reembolso del impuesto sobre la renta individual puede enviarse electrónicamente o también por correo, según la preferencia dada en el formulario de los impuestos. Pero quédense tranquilos, ya que tenemos más dinero en América. Varios estados se encuentran en esta situación similar, cuando se trata de decidir qué hacer con los grandes pagos excedentes. Afortunadamente, para los residentes de muchos estados, están decidiendo devolver algo de dinero en efectivo a sus residentes. Tan solo en el próximo mes, tanto Colorado, Alaska y Virginia estarán enviando pagos directos. En Alaska, los habitantes de Alaska obtendrán su dividendo del fondo permanente anual en 3 cuotas separadas. Tenga en cuenta que el monto de este fondo permanente del año 2023 aún no se ha finalizado, pero el del 2022 fue tan solo de $3,284. Los solicitantes de dividendos con un estado de elegible no pagado recibirán su dinero la fecha 20 de abril. Luego tenemos a Virginia, donde está el programa Five Back. Está devolviendo 5 centavos por cada $100 que los residentes han pagado en impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. Para poder calificar a un pago deberá haber sido propietario de una propiedad en Richmond y haber pagado los impuestos inmobiliarios en su totalidad antes de la fecha de facturación de enero del 2022. Asimismo, deberá haber sido sin propietario de inmueble a partir del segundo periodo de facturación del ejercicio fiscal, el cual finalizó el 30 de junio del 2022, pues solamente tiene que esperar que los cheques lleguen la fecha 14 de abril. Y luego nos queda el estado de Colorado, donde finalmente está disponible el reembolso de impuesto a la propiedad, alquiler y calefacción. Los residentes elegibles podrán recibir hasta $1,044 al año, mientras que las personas que presenten la solicitud en este año podrán recibir un crédito fiscal reembolsable de hasta $1,000. Para poder calificar, simplemente debe haber vivido en Colorado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2022.